Era un día normal para Nora. La cafetería, enclavada en las afueras de la bulliciosa ciudad, era su refugio habitual después de clase. El mundo exterior se movía demasiado rápido para su gusto, con gente corriendo a sus citas y coches tocando la bocina sin parar. Dentro, el tiempo se ralentizaba. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de cerámica y el delicado aroma a café recién hecho le proporcionaban consuelo. Pero hoy algo cambiaría, y Nora, felizmente, ignoraba la inminente aventura. La puerta tintineó como siempre cuando alguien entraba, pero esta vez hubo un extraño cambio en la habitación. Era como si toda la atmósfera se hubiera detenido, para luego volver a la normalidad con una sutil tensión. Nora, con su curiosidad siempre presente, miró hacia la entrada. Sentado en una mesa de la esquina había alguien, o algo, que no encajaba del todo. Era una figura envuelta en un abrigo marrón enorme, acurrucada sobre una taza de lo que parecía café. Su piel estaba profundamente grabada con patrones que brillaban tenuemente en la penumbra, y sus ojos no se parecían a nada que ella hubiera visto. Dos orbes luminosos, azules y vívidos, como estrellas gemelas atrapadas en las cuencas de su cráneo. Sin embargo, permanecía allí sentado, tranquilo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Intrigada, Nora, con su actitud tranquila pero audaz, se encontró caminando hacia la cabina. No le asustaba la apariencia del alienígena. Sentía más curiosidad que cualquier otra cosa. Después de todo, en su joven mente, el mundo estaba lleno de misterios esperando ser descifrados. «Hola», dijo, poniéndose de puntillas para mirar por encima de la mesa. «¿Por qué estás sentado solo?» Los ojos brillantes del alienígena se encontraron con los de ella, y por un instante, el sonido del café pareció apagarse en la nada. Fue como si un universo entero de pensamientos se cruzara entre ellos. Él no respondió de inmediato, aparentemente sorprendido por su falta de miedo o vacilación. «¿Yo?», respondió. Su voz, tranquila y resonante. No hacía frío, ni era del todo humano, pero había algo reconfortante en ello. Nora parpadeó e inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de asombro e inocencia. «Me llamo Nora. ¿Y tú?». El extraterrestre dudó un momento, como si el concepto de presentarse le fuera ajeno. Entonces, habló. «Puedes llamarme Cal». Ella sonrió, subiéndose al asiento de enfrente. «Encantada de conocerte, Cal. ¿Puedo sentarme aquí? A mí tampoco me gusta sentarme sola». Él asintió lentamente, sus ojos brillantes se apagaron ligeramente, como si se estuvieran adaptando a su presencia. Y así comenzó la improbable amistad, marcada por conversaciones sencillas que parecían significar todo y nada a la vez. A medida que los minutos se convertían en horas, Nora empezó a hacerle a Cal todo tipo de preguntas, algunas infantilmente simples, otras profundas en su ingenuidad. «¿De dónde eres?», preguntó, mojando una galleta en su chocolate caliente. La expresión de Cal no cambió, pero sus ojos parecieron concentrarse en su interior, como si miraran a través del espacio y el tiempo. «Lejos», dijo tras una pausa, «de un lugar inimaginable. Mi mundo es diferente». Nora se inclinó, fascinada. «Cuéntamelo. Es tan bonito como la tierra». Cal consideró su pregunta, su simplicidad. Lo era. Una vez. Ahora, está vacío. Solitario. La palabra «solitario» quedó suspendida en el aire entre ellos. Nora, con su intuición infantil, percibió algo profundamente triste en su forma de decirlo. Extendió la mano por encima de la mesa y le dio un suave golpecito en la mano. Sus pequeños dedos rozaron la extraña piel texturizada. «Lo siento». Cal bajó la mirada hacia su mano y luego la volvió a mirar, sin saber cómo responder. A pesar de toda su sabiduría y experiencia, mucho más grande de lo que Nora jamás podría imaginar. Este pequeño acto de bondad humana lo dejó sin palabras. Nora no tenía ni idea de que Cal no era un visitante cualquiera.
No era un simple viajero ni un refugiado de una galaxia lejana. Era el último de su especie, el único gobernante de un imperio que se extendía a años luz. Su pueblo había sido conquistador, explorador, científico, todo lo que una civilización avanzada podía ser. Pero todo eso había desaparecido, perdido en el cruel paso del tiempo y los caprichos del conflicto interestelar. Era un emperador galáctico, destituido de su trono, vagando por el cosmos sin propósito y sin nadie a quien gobernar. Y, sin embargo, allí estaba, en un tranquilo café de un planeta pequeño y anodino, compartiendo un momento de paz con una niña humana. Fue un giro del destino que nunca esperó, y despertó algo en lo más profundo de él. Algo que había olvidado a lo largo de los milenios. Nora no sabía por qué, pero le gustaba hablar con Cal. Había una calidez en su presencia, a pesar de su forma alienígena. Le hizo más preguntas, y Cal, a su vez, las respondió con gentil paciencia. ¿Tienes amigos?, preguntó, con la cabeza apoyada en la mano y una sonrisa juguetona en los labios. Cal volvió a detenerse, mirando hacia adentro. Sí, hace mucho tiempo. Nora frunció el ceño con preocupación. ¿Qué les pasó? Se fueron. Los sobreviví a todos, dijo. Su voz apenas fue un susurro. Soy el último. Esta respuesta, aunque críptica, pareció resonar en Nora de una manera que no comprendió del todo. Quizás era la sencillez de la infancia lo que hacía que la idea de estar sola le resultara tan dolorosa. Pero se inclinó sobre la mesa una vez más, esta vez tomando la mano de Cal. Ya no estás sola, dijo, con una voz suave pero llena de sinceridad. Me tienes. Por primera vez en lo que parecía la de Jan, Cal sintió que algo se agitaba en su pecho, una sensación sepultada por el peso de la pérdida y el deber, una calidez fugaz, como una estrella lejana apenas visible a través de la bruma del espacio. Miró a la niña que tenía delante, tan frágil, y sin embargo, tan valiente en su inocencia, y por primera vez en siglos, se permitió sonreír. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las ventanas del café, proyectando largas sombras sobre la habitación, la madre de Nora entró. Miró a su alrededor con cierto pánico antes de ver a su hija. Aquí estás, Nora, dijo, corriendo. Te he estado buscando por todas partes. Nora sonrió tímidamente. Lo siento, mamá. Estaba hablando con Cal. Su madre echó un vistazo hacia la mesa, donde Cal seguía sentado, con sus ojos brillantes observándolas a ambas. Se quedó paralizada un momento, sin saber cómo reaccionar, pero el ánimo alegre de Nora pareció calmarla. Bueno, dijo lentamente. Se hace tarde. Deberíamos irnos a casa. Nora asintió, pero se volvió hacia Cal una última vez. ¿Estarás aquí mañana? Cal no respondió de inmediato. Su mente repasó 1000 posibilidades, sopesando la lógica y las emociones de quedarse. Pero al final, asintió. Lo haré. Nora le sonrió radiante, bajando de la mesa de un salto. Nos vemos mañana entonces, Cal. Ella pió antes de salir corriendo con su madre. Al salir de la cafetería, Cal se sentó en la sala ahora vacía, contemplando la taza de café que se había enfriado hacía tiempo. El silencio regresó, pero ya no se sentía tan opresivo como antes. Había algo diferente ahora, algo que no había sentido en siglos. Esperanza. Los días posteriores a ese primer encuentro fueron extraños tanto para Nora como para Cal, aunque quizás de maneras muy distintas. Para Nora, se convirtió en una rutina. Después de la escuela, corrió a la cafetería, con su mochila rebotando tras ella, ansiosa por ver si Cal había regresado. Y sin falta, él estaba allí, sentado en la misma mesa, con la misma taza de café intacta frente a él. Los demás clientes, aunque miraban con curiosidad, parecieron ignorar la presencia del alienígena después de que se pasara el impacto inicial. Había una extraña sensación de normalidad en la forma en que las personas continúan con sus vidas, como si aceptaran que un extraño solitario,
con ojos brillantes y cicatrices antiguas, pudiera convertirse en parte del fondo. Para Cal, sin embargo, las cosas eran mucho más complicadas. Todos los días se sentaba frente a la niña, sus inocentes preguntas atravesando las paredes de su vieja y desgastada alma. Se encontraba hablando más que en años. Se encontraba compartiendo cosas que no le había contado a nadie desde antes de la caída de su imperio. Y aunque aún no se lo había admitido, comenzó a preocuparse por Nora. Al tercer día, después de que la risa de Nora resonara por todo el café durante uno de los torpes intentos de Cal por comprender el humor terrenal, algo dentro de él se quebró. «Cal, ¿te ríes?», le preguntó, con los ojos muy abiertos brillando de curiosidad mientras tomaba un sorbo de su batido de chocolate. Era una pregunta tan simple, pero hirió a Cal más profundamente de lo que podría haber imaginado. Risa. No había pensado en ello en ¿cuánto tiempo? ¿Décadas? ¿Siglos? La risa era algo que alguna vez fue común en los grandes salones de su imperio. Un imperio que había conquistado mundos, que había gobernado con benevolencia y fuerza. Pero a medida que el peso del poder lo aplastaba, la risa fue una de las primeras cosas en desvanecerse, como el sonido de la lluvia secándose en un desierto. Solía hacerlo, dijo en voz baja, mientras el brillo de sus ojos se apagaba. Hace mucho tiempo. La expresión de Nora se tornó seria por un instante. Su rostro se arrugó como si estuviera procesando algo demasiado profundo para su edad. «Qué triste», dijo sin rodeos, sus deditos recorriendo el borde de su copa. «Creo que todos deberían reír a veces. Hace la vida mejor». Cal la miró fijamente un instante, con una opresión en el pecho que lo alarmó y confundió a la vez. Sus palabras eran tan simples, pero cargaban con el peso de galaxias. «Me temo que he olvidado cómo», admitió Cal, más para sí mismo que para ella. Era una confesión, una verdad silenciosa y tácita que había estado oculta bajo las capas de sus deberes imperiales, pérdidas y siglos de vagar por el cosmos. Nora lo miró, sus labios curvados en una sonrisa pícara. «Entonces te enseñaré». Cal parpadeó, sin saber cómo responder. Era algo tan humano, tan lleno de calidez y optimismo. Su primer instinto fue descartarlo como ingenuidad infantil. Después de todo, ¿qué podría saber un niño humano de la inmensidad del tiempo, del peso aplastante de la soledad de un emperador? Pero algo en la persistencia de Nora, su pura humanidad, lo tomó por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró esperanzado. No por su imperio perdido, no por su gente, sino por algo más simple, algo aquí. La semana siguiente transcurrió de manera similar, con Nora enseñándole a reír, mediante chistes, caras tontas e imitaciones exageradas de personas que conocía. Al principio, Cal permaneció estoico, su expresión inmutable. Pero lenta e imperceptiblemente, las comisuras de su boca comenzaron a contraerse. Sus ojos luminosos brillaban un poco más con cada día que pasaba. Un día, después de que Nora contara la historia de su profesora, que se había resbalado en un charco de zumo, Cal no pudo evitarlo. Un sonido, desconocido y oxidado, se le escapó. No era gran cosa, apenas una risita, pero era la primera vez en siglos que Cal emitía semejante sonido. Nora sonrió radiante de orgullo. «¿Ves? Te dije que podía hacerte reír». Cal asintió, con el rostro más suave de lo que había estado en eones. «Sí que lo hiciste». Pero bajo esta alegre amistad, fuerzas más oscuras operaban. Sin que Nora lo supiera, la presencia de Cal en la Tierra no había pasado desapercibida para quienes recordaban la caída de su imperio. Aunque la mayor parte de la galaxia creía muerto al emperador, fragmentos dispersos de grupos de la resistencia, antiguos aliados y enemigos por igual, lo habían estado buscando durante siglos. Y ahora, se acercaban. El día que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Nora había corrido al café, ansiosa por contarle a Cal sobre su nuevo dibujo. Una nave espacial, por supuesto, con alas que se extendían por la página como las de un águila. Lo encontró en su sitio habitual, mirando por la ventana,
aparentemente absorto en sus pensamientos. «Cal», gritó, agitando el papel delante de ella. «Mira lo que hice». Se giró, su mirada se suavizó al verla. «¿Qué es hoy, Nora?» «Una nave espacial», dijo, mostrando con orgullo su creación. «Esta es lo suficientemente grande como para que vueles». Cal sonrió, pero había un atisbo de algo más en su expresión. Un cansancio que Nora nunca antes había notado. De repente, la puerta del café se abrió de golpe con un fuerte golpe, y un viento frío entró. Entraron dos figuras, altas y encapuchadas con trajes oscuros y metálicos. Sus rostros estaban oscurecidos, pero el aire a su alrededor parecía crepitar con amenaza. Cal se tensó al instante. Toda su postura cambió de la de un cliente relajado del café a algo mucho más peligroso. Sus ojos brillantes, antes cálidos, ahora ardían con una intensidad que Nora nunca antes había visto. «Quédense detrás de mí», dijo Cal en voz baja, pero había una gravedad en su voz que a Nora le aceleró el corazón. Los desconocidos se acercaron a la cabina con pasos pausados, y el café pareció sumirse en un tenso silencio. Los demás clientes se quedaron paralizados. «Emperador Cal», siseó una de las figuras, con la voz serpenteando por el aire. «Por fin te encontramos». Nora abrió los ojos de par en par, sorprendida. «¿Emperador?» Cal, el solitario alienígena del café, ¿era un emperador? Su mente luchaba por comprender la revelación, pero no había tiempo para preguntas. Cal se levantó lentamente, elevándose sobre los hombres. Su presencia repentinamente regia e imponente hacía que la calidez infantil de sus conversaciones pasadas pareciera un lejano recuerdo. «No tienen cabida aquí», dijo Cal con voz serena pero letal. «Márchense ahora y los perdonaré». La segunda figura dio un paso al frente, echándose la capucha hacia atrás para revelar un rostro retorcido y lleno de cicatrices. Claramente alienígena, pero grotesco en su deformidad. «No estás en posición de amenazar, Cal. Tu imperio se ha ido. Ya no eres nada». Los ojos de Cal brillaron peligrosamente. «Quizás. Pero no he olvidado cómo luchar». En un instante, el café estalló en caos. Cal se movió más rápido de lo que Nora podía seguir. Su cuerpo era un borrón de movimiento mientras desviaba los golpes del atacante con precisión y fuerza. Los clientes se dispersaron, corriendo a cubrirse mientras mesas y sillas eran arrojadas por la habitación. Nora se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nunca antes había visto una violencia como esta, y la imagen de Cal, su tranquilo y amable amigo, luchando como un guerrero de las estrellas, la dejó paralizada por el miedo y el asombro. Uno de los atacantes blandió una espada brillante hacia Cal, pero éste se agachó, contraatacando con un fuerte golpe en el pecho del hombre, enviándolo contra la pared. El otro se abalanzó hacia adelante, pero Cal lo atrapó en el aire, arrojándolo al suelo con un golpe sordo. Todo terminó en segundos. Los dos atacantes yacían inconscientes en el suelo. Cal se quedó de pie junto a ellos, con el pecho agitado y los ojos aún brillantes. Pero cuando se giró hacia Nora, su expresión se suavizó de nuevo. Se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos, extendiendo la mano con suavidad. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quería que vieras esto». Nora lo miró fijamente, con sus pequeñas manos temblorosas. «¿Eres un emperador?» Cal asintió lentamente. Sus ojos brillantes se apagaron con algo parecido a la vergüenza. «Lo fui. Hace mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería que me vieras como lo que solía ser. Quería ser algo más». La mente de Nora se llenó de preguntas, pero se encontró haciendo la más simple. ¿Volverán? Cal miró a los atacantes inconscientes. Conscientes, con la expresión endureciéndose de nuevo. Lo harán. Y seguirán más. El café había caído en un extraño silencio después de la pelea. Los clientes que no habían huido seguían apiñados en los rincones, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Pero no solo la gente a su alrededor había cambiado.
Algo también había cambiado entre Nora y Cal. Ya no lo veía solo como el extraterrestre en la mesa de la esquina. Era algo mucho más peligroso, mucho más poderoso. Y la aterrorizaba. Cal se levantó lentamente, extendiéndole la mano. «Tengo que irme», dijo en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. «Aquí ya no es seguro. No para ti». Nora miró su mano y, por primera vez, dudó. «¿Volverás?» La expresión de Cal era indescifrable. «No lo sé». Al salir del café, con el viento frío azotándoles el rostro, la madre de Nora apareció de nuevo, corriendo hacia ellos con una mirada frenética. «Nora, ¿qué ha pasado?», gritó, agarrando a su hija y acercándola. Su mirada se dirigió a Cal, con la sospecha y el miedo claramente reflejados en su rostro. Pero antes de que Nora pudiera responder, Cal se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche sin decir una palabra más. Nora lo vio irse, con el corazón apesadumbrado por preguntas sin respuesta. Pero en el fondo, sabía que este no era el final. Cal había dejado algo atrás. Algo que aún no podía nombrar, pero flotaba en el aire como un susurro, prometiendo que esta historia no había terminado. Cal se encontraba en las afueras de la ciudad, las luces distantes parpadeando contra el cielo nocturno como una constelación de estrellas perdidas. Había dejado atrás el café, había dejado atrás a Nora. Pero su mente seguía atada a ese momento. El niño que, sin saberlo, había restaurado algo dentro de él. Algo que había estado perdido durante eones. Sin embargo, ahora, la realidad de su situación se cernía sobre él. Ya no era solo Cal, el solitario alienígena sentado en un café. Era el emperador Cal, el último gobernante de un imperio olvidado, y el peligro lo había encontrado de nuevo. Tras él, el cielo se oscureció aún más, las nubes se acumulaban como amenazas silenciosas. Cal sabía que esta noche sería el final de algo. Tenía que serlo. Pero no eran los atacantes, los cazarrecompensas ni siquiera los restos de su propio imperio lo que más lo preocupaba. Era ella. Nora. Había sido una tontería pensar que podría permanecer anónimo en la Tierra. Un planeta tan conectado al inframundo galáctico que su presencia eventualmente llamaría la atención. La revelación de su identidad ya había revelado la realidad de su identidad. La mente de Cal corría. La mente de Cal corría. No podía permitir que Nora ni su familia sufrieran más daño. No podía arriesgarse a que la Tierra se convirtiera en el próximo campo de batalla de la guerra olvidada hace mucho tiempo que una vez luchó por ganar. Nora estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando el paisaje urbano mientras su madre se ocupaba en la cocina. Pero Nora no prestaba atención a los sonidos ordinarios de su hogar. Sus pensamientos estaban lejos de las paredes de su apartamento, lejos de las lecciones de la escuela o de sus cuentos favoritos. Sus pensamientos estaban con Cal. Tenía tantas preguntas. Preguntas que no había tenido la oportunidad de hacer antes de que desapareciera en la noche. ¿Era un emperador? ¿Un emperador de verdad? ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué no había confiado en ella? ¿Y por qué, ahora que lo sabía, sentía una tristeza tan aplastante al pensar que tal vez nunca regresara? Su madre la miró, percibiendo la silenciosa tensión en su hija. «Nora», dijo en voz baja, «¿qué te preocupa?». Nora negó con la cabeza, sin saber cómo explicar el extraño peso en su pecho. «No lo sé. Solo, creo que Cal está en problemas». Su madre la miró con curiosidad. «¿Cal? ¿Él, del que hablabas en el café?». Nora asintió. «Sí. Es más de lo que pensaba. Creo que necesito ayudarlo». Su madre abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera decir nada, un estruendo sordo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y un crujido agudo y eléctrico recorrió el aire. A Nora se le subió el corazón a la garganta. Era él. Ella lo sabía. Sin esperar una explicación, Nora agarró su chaqueta y corrió hacia la puerta. Cal había sentido el cambio en el aire. 2.
El peso de la confrontación inminente se cernía sobre él como una nube de tormenta. Podía sentirlos venir. Los cazarrecompensas, los carroñeros, aquellos que no se detendrían ante nada para capturarlo y reclamar la recompensa que aún existiera sobre su cabeza. Tenía que tomar una decisión. Huir de nuevo, desaparecer en la vasta extensión de la galaxia como siempre lo había hecho, o quedarse y enfrentar lo que venía. Pero esta vez era diferente. Allí estaba Nora. El pecho de Cal se encogió al pensar en ella. Ella le había dado algo que nadie más le había ofrecido jamás. Amistad sin agenda, sin saber quién o qué era realmente. Ella lo había mirado no como el último emperador, no como una reliquia de una civilización muerta, sino simplemente como Cal, el extraño que se sentó frente a ella en un café. Y eso había significado más para él de lo que podía expresar. Por primera vez en siglos, sintió algo que lo atraía. Un deseo no solo de sobrevivir, sino de proteger. No huiría. La noche se hizo más profunda, y mientras Cal permanecía en el campo abierto, justo al otro lado de la ciudad, los oyó antes de verlos. El zumbido sordo de los motores, el agudo crepitar de las armas de energía cargándose. Ya venían. Se llevó la mano al cuello de la camisa y tocó el pequeño disco casi invisible incrustado en la tela de su abrigo. Era un vestigio de su pasado, el último vestigio del imperio que una vez gobernó. Había jurado no volver a usarlo, no recurrir jamás al poder que había traído tanta destrucción. Pero esta noche era diferente. Cuando la primera nave apareció en el cielo sobre él, sus luces perforando la oscuridad, Cal activó el dispositivo. Nora llegó al límite de la ciudad justo a tiempo para ver cómo el cielo se iluminaba. Un campo de energía brillante y reluciente rodeaba el espacio abierto donde Cal se encontraba, su figura apenas visible entre el resplandor. Podía ver las naves descender, sus formas oscuras y siniestras acercándose a él. Tenía que acercarse. Tenía que hacer algo. Corriendo por el campo, gritó su nombre. Cal, Cal. Cal oyó su voz y se giró, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Nora. No debería estar aquí. No podía estar aquí. Nora. Regresa, gritó. Su voz se oyó por encima del rugido de las naves que descendían. No es seguro. Pero no se detuvo. Siguió corriendo, su pequeña figura zigzagueando entre la hierba alta, con el rostro decidido. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La nave se detuvo. A mitad del descenso, flotaron, como si de repente no estuvieran seguros de su misión. Cal frunció el ceño, confundido. Esto no era lo que esperaba. ¿Les habían ordenado capturarlo vivo? ¿Alguien había cambiado el plan? Pero entonces, una nueva voz rompió el silencio. Una voz que resonó por el campo, amplificada por los sistemas de comunicación de la nave. Cal, retumbó la voz. Ya no eres una fugitiva. Ya no eres una amenaza. Cal se congeló, las palabras se asimilaron lentamente. ¿De qué estás hablando? Él respondió, su voz teñida de sospecha. La nave líder descendió aún más, y de su lado, una rampa descendió. Una figura emergió, alta y vestida con una armadura plateada, su casco brillando bajo las luces de la nave. La figura se acercó lenta, deliberadamente. A medida que se acercaba, Cal pudo ver la insignia en la armadura. Era familiar, demasiado familiar. El emblema de su imperio. El imperio que había pensado que había desaparecido, destruido. Pero aquí estaba, de pie ante él. La figura se quitó el casco, revelando un rostro que Cal no había visto en siglos. Un rostro que hacía tiempo que creía muerto. Nunca esperé que fueras el último, dijo la figura. Su voz más suave ahora, teñida de arrepentimiento. Pero te necesitamos. Cal. El imperio te necesita. Cal miró con incredulidad. ¿El imperio todavía existe? El hombre asintió. Existe. Apenas. Nos hemos escondido. Hemos sobrevivido. Pero estamos dispersos.
Y necesitamos que nos ayudes a reconstruir. Nora, que por fin lo había alcanzado, estaba de pie junto a Cal, con los ojos abiertos moviéndose entre él y el hombre que acababa de bajar del barco. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz baja pero insistente. Cal no respondió al principio. Su mente corría, el peso de esta revelación lo aplastaba. Durante tanto tiempo había creído que su gente se había ido, que él era el último de su especie. Y ahora, aquí estaban, vivos, llamándolo de vuelta al trono. Miró a Nora, la niña que lo había visto no como un emperador, sino como un amigo. Y luego volvió a mirar al hombre, los restos de su antigua vida, que lo llamaban. Pero a medida que el silencio se prolongaba, Cal supo cuál debía ser su decisión. No, dijo finalmente con voz firme y firme. He terminado. El hombre parpadeó sorprendido. ¿Qué? Cal, este es tu imperio. Tu gente. No puedes escapar de esto. Pero Cal negó con la cabeza. Ya lo hice. Me alejé hace mucho tiempo. No volveré. El corazón de Nora latía con fuerza en su pecho mientras observaba el intercambio, sin saber qué esperar a continuación. El hombre parecía esforzarse por encontrar las palabras. Claramente no esperaba esta respuesta. Pero sin ti, sin mí, serás libre de tomar tus propias decisiones. Cal lo interrumpió. He vivido demasiado. He visto demasiado. Es hora de que el imperio viva sin mí. Hubo un largo y tenso silencio mientras el hombre de la nave miraba a Cal, buscando algo con los ojos. Pero entonces, lentamente, asintió. Ya veo, dijo en voz baja. ¿Estás seguro? Lo estoy. Sin decir otra palabra, el hombre se giró y regresó a la nave. La rampa se levantó y las naves comenzaron a ascender de nuevo. Los motores zumbaron suavemente mientras desaparecían en la noche. Cal los vio irse, sintiendo el peso de siglos sobre sus hombros. Había terminado. Finalmente, se giró hacia Nora, que seguía mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Significa esto que te quedas?, preguntó. Cal sonrió. Sonrió de verdad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sí, Nora. Me quedo. Y por primera vez en siglos, Cal se sintió en paz. Ya no había más batallas que librar. Ya no había imperios que salvar. Solo un café tranquilo, un pequeño amigo humano y la vida sencilla y hermosa que había encontrado en la tierra. El fin.